Compré una casa para vivir con mis padres, pero la regalaron sin avisarme diciendo, tu hermano y su mujer la necesitan más que tú. Nunca imaginé que llegaría el momento en que tendría que cuestionarme el significado de la familia, el peso de la lealtad y el sacrificio silencioso que di por quienes, en mi ingenuidad, pensé que valorarían mi entrega. Desde que era pequeño, crecí con la firme creencia de que la familia es lo primero, que sin importar lo que suceda en el mundo exterior, siempre contaríamos los unos con los otros. Mis padres inculcaron en mí ese sentido de responsabilidad que, por años, cargué con orgullo, convencido de que estar ahí para ellos y para mi hermano menor era mi deber, mi razón de ser. Lo hice sin cuestionar, sin esperar recompensas. Pero, al final, fui yo quien terminó siendo un extraño en su propio hogar, un intruso en la historia que ellos escribieron sin siquiera pedirme permiso. La casa, esa que representaba para mí la culminación de años de esfuerzo, sacrificios y noches sin dormir, se convirtió en el centro de una traición que jamás habría imaginado. Trabajé incansablemente, negándome placeres simples para ahorrar, porque mi sueño no era solo tener un techo, sino crear un hogar. No era un capricho ni una extravagancia, era un plan cuidadosamente estructurado. Quería una casa donde mis padres pudieran pasar sus últimos años con comodidad. Donde no tuvieran que preocuparse por el alquiler o los problemas de mantenimiento que tanto los angustiaban. También la veía como un lugar donde, algún día, podría construir mi propia familia, donde no tendría que sentirme como un invitado en la vida de nadie. Cuando finalmente firmé la escritura, cuando tuve las llaves en mis manos y atravesé la puerta por primera vez, sentí un orgullo difícil de describir. No era una mansión ni algo lujoso, pero era mi esfuerzo convertido en algo tangible. Recorrí cada habitación con la certeza de que estaba asegurando el futuro de los míos. Recuerdo que esa primera noche dormí en el suelo, entre cajas aún sin desempacar, pensando en todas las cenas familiares que tendríamos, en cómo decoraría la sala para que mi madre se sintiera cómoda. En cómo podría adaptar el segundo piso para que mi padre no tuviera que subir escaleras si algún día su salud lo demandaba. Pero lo que no preví, lo que jamás pasó por mi mente, fue que mi sacrificio no era visto de la misma manera por aquellos a quienes pensaba beneficiar. No pasó mucho tiempo antes de que la decepción empezara a filtrarse en pequeñas conversaciones, en gestos que en ese momento no supe interpretar. Tu hermano necesita estabilidad, dijo mi madre un día, con ese tono casual que usa cuando quiere que algo parezca una simple observación y no un argumento disfrazado de solicitud. Sería bueno que él y su esposa tuvieran un lugar propio, empezar con el pie derecho, comentó mi padre semanas después, sin mirarme directamente, como si su voz flotara en el aire sin una dirección clara. Fueron comentarios sueltos, piezas de un rompecabezas que en ese momento no logré armar. Confiaba en ellos, confiaba en que, aunque podían tener preferencias, al final sabían que esa casa era mía, que la compré con un propósito claro. Hasta que un día llegué y encontré cajas que no eran mías en la entrada, muebles que no reconocí, un olor diferente en las habitaciones. Subí las escaleras con una sensación en el pecho que nunca había experimentado, una mezcla de incredulidad y pánico que me hizo dudar de si estaba en el lugar correcto. Y entonces los vi, mi hermano y su esposa, instalados como si siempre hubieran estado allí, como si la casa fuera suya, como si yo fuera un visitante inesperado en mi propio hogar. Recuerdo cada detalle de esa conversación, cada palabra que me arrancó la poca ingenuidad que aún me quedaba. Mi madre sonrió con ese gesto que solía tranquilizarme de niño, pero que en ese momento se sintió como una burla. Me dijo que debía entender, que la vida no siempre sigue nuestros planes y que mi hermano y su esposa estaban en una situación difícil, que necesitaban un lugar donde empezar de nuevo. Ellos lo necesitan más que tú, fueron las palabras que sellaron la traición, la daga que no vi venir. Mi padre asintió en silencio, como si su papel en todo esto fuera simplemente respaldar la decisión tomada, sin cuestionarla, sin importar lo que yo sintiera. No me dieron opción, no me preguntaron si estaba de acuerdo. Solo lo hicieron. Solo asumieron que, porque siempre fui el responsable, el que no causaba problemas, el que entendía y se sacrificaba, esta vez también cedería sin resistirme. Pero algo dentro de mí se quebró en ese instante. No fue solo la casa lo que me arrebataron, fue la certeza de que mi familia me veía como un recurso,
como alguien a quien podían manipular sin necesidad de explicaciones. Intenté razonar con ellos, explicarles que la casa era mi inversión, mi seguridad, el lugar donde pensaba construir mi futuro. Pero sus respuestas fueron siempre las mismas, que yo podía encontrar otra opción, que debía entender, que no estaba viendo el cuadro completo. Pero yo lo veía con más claridad que nunca. No importaba cuánto me esforzara, cuánto diera, cuánto sacrificara. Para ellos, siempre sería el que debía cargar con la responsabilidad, el que debía hacerse a un lado para que otros ocuparan el lugar que le correspondía. Me quedé allí, parado en medio de la sala, sintiendo como el suelo bajo mis pies ya no me pertenecía, como todo lo que construí con tanto esfuerzo se había convertido en un regalo que yo jamás ofrecí. Esa noche no dormí. Me senté en mi auto frente a la casa y vi cómo las luces se apagaban una por una. Pensé en todas las veces que puse a mi familia por encima de mí, en todos los años que trabajé sin descanso para construir algo que al final me arrebataron sin siquiera pedirme permiso. Y entonces lo supe, no iba a permitirlo. No esta vez. Esta vez, no me quedaré en silencio. Esta vez, no me haré a un lado. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde aquella noche en la que me quedé en mi auto, observando la casa que construí con tanto esfuerzo convertirse en un espacio donde ya no tenía cabida. Desde entonces, he tratado de entender en qué momento se desmoronó todo, cuando fue que mi familia dejó de verme como un hijo, como un hermano, y pasó a considerarme simplemente un medio para solucionar sus problemas. Me he repetido una y otra vez que tal vez estoy exagerando, que quizá hay algo que no estoy viendo, que podría haber una justificación válida para lo que hicieron. Pero cada vez que intento buscarle lógica a su decisión, choco con la misma realidad, me traicionaron. Sin explicaciones, sin consideraciones, sin siquiera darme la oportunidad de opinar sobre algo que me pertenecía completamente. Desde aquel día, he evitado ir a la casa. Al principio, traté de convencerme de que solo necesitaba tiempo para digerir lo ocurrido, que si dejaba que las cosas se enfriaran, mis padres entenderían su error y recapacitarían. Pero con cada conversación que hemos tenido desde entonces, me doy cuenta de que no hay remordimiento en sus palabras, no hay un ápice de duda en sus acciones. Han normalizado lo que hicieron, como si fuera lo más lógico del mundo, como si yo estuviera siendo irracional al no aceptarlo sin más. Mi madre me ha llamado varias veces con ese tono entre dulce y condescendiente que solía usar cuando quería suavizar una mala noticia. Me ha dicho que entiende que estoy molesto, que es normal sentirse así al principio, pero que con el tiempo comprenderé que esta era la mejor decisión para todos. Mi padre, por su parte, apenas ha intervenido. Sus palabras han sido escasas y medidas, pero en ellas se nota claramente que apoya la decisión sin titubeos. Intenté razonar con ellos, traté de hacerles ver lo injusto de la situación, pero su postura se mantiene inquebrantable. Mi madre insistió en que la casa era demasiado grande para mí solo, que no tenía sentido que la tuviera cuando podía vivir perfectamente en un departamento más pequeño. Dijo que mi hermano y su esposa la necesitaban más, que estaban formando un hogar, que tener esa estabilidad les ayudaría a salir adelante. Mi padre añadió que la familia debe ayudarse mutuamente y que, al final, lo material no debería importar tanto. Lo dijeron con una naturalidad que me dejó sin palabras, como si de verdad creyeran que estaban en lo correcto, como si no pudieran ver el abuso que estaban cometiendo. No sé qué es peor, si su falta de remordimiento o la forma en que han intentado hacerme sentir culpable por no aceptar su decisión sin protestar. En una de nuestras últimas conversaciones, mi madre suspiró con esa exasperación velada que usa cuando cree que estoy actuando de manera infantil y me dijo que no entendía por qué estaba reaccionando de esa forma. Que ella pensaba que yo era más maduro, que esperaba que tuviera la capacidad de ver el bien mayor en esta situación. Mi padre, como siempre, se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, pero cuando hablé sobre lo injusto que era que mi hermano se quedara con la casa sin haber contribuido en nada, me miró con una seriedad fría y me dijo que a veces en la vida hay que hacer sacrificios por la familia. Y ahí lo entendí. Para ellos, el sacrificio siempre debía venir de mi parte. Siempre fui el responsable, el que resolvía los problemas, el que se aseguraba de que todo estuviera en orden.
Para ellos, darme por sentado era algo natural, algo que ni siquiera necesitaba discusión. No importaba que yo hubiera trabajado años para comprar la casa, no importaba que fuera un espacio que soñé para mí. Lo único que importaba era que yo podía prescindir de ella porque, en su lógica torcida, tenía menos necesidad que mi hermano. Decidí entonces que necesitaba asesorarme, que no podía seguir permitiendo que se aprovecharan de mí de esta manera. Busqué a un abogado y le conté toda la historia, desde el momento en que compré la casa hasta el día en que descubrí que había sido tomada sin mi consentimiento. Apenas terminé de relatar los hechos, su expresión fue de absoluto desconcierto. Me dijo que, legalmente, la casa seguía siendo completamente mía y que nadie podía tomar posesión de ella sin mi consentimiento. Me explicó que, a menos que existiera un contrato de arrendamiento o algún documento legal que les otorgara derechos sobre la propiedad, podía exigirles que se fueran en cualquier momento. Por primera vez en semanas, sentí un atisbo de control sobre la situación. No estaba tan desamparado como ellos querían hacerme creer. A pesar de lo difícil que era aceptar que tendría que tomar medidas drásticas contra mi propia familia, comprendí que era la única opción que tenía si quería recuperar lo que era mío. Con la asesoría del abogado, redactamos una notificación formal en la que se les pedía desalojar la casa en un plazo determinado. Era una advertencia legal, una forma de hacerles entender que esto no era un simple capricho, que no podían seguir actuando como si tuvieran derecho sobre algo que no les pertenecía. El día que entregué la notificación, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. No sabía cómo reaccionarían, pero algo dentro de mí me decía que no lo tomarían bien. Y no me equivoqué. Mi madre, al leer el documento, me miró como si no me reconociera, como si fuera un extraño que había irrumpido en su mundo con malas intenciones. Me preguntó cómo podía ser tan cruel, cómo era posible que estuviera echando a la calle a mi propio hermano. Dijo que estaba actuando como un desconocido, que la familia no se trataba de leyes ni de documentos, sino de amor y apoyo incondicional. Mi padre, con el mismo aire de desaprobación que siempre adopta cuando no sigo sus expectativas, simplemente negó con la cabeza y murmuró que jamás imaginó que yo fuera capaz de algo así. Mi hermano, en cambio, reaccionó con una mezcla de burla y desdén. Se cruzó de brazos y dijo que no pensaba moverse, que si quería sacarlo, tendría que hacerlo por la fuerza. Su esposa, parada a su lado con los brazos en jarras, añadió que yo era un egoísta, que lo único que me importaba era mi propio beneficio y que estaba dejando en claro lo poco que significaba la familia para mí. Me quedé allí, observándolos, sintiendo una rabia que me quemaba el pecho. Durante años, hice todo lo posible por ayudar a mi familia, por estar presente cuando me necesitaban, por demostrarles que podían contar conmigo. Pero en ese momento, entendí que nunca fue suficiente. Para ellos, yo solo era útil en la medida en que pudieran beneficiarse de mí. Salí de la casa sin decir una palabra más. Sabía que esto apenas comenzaba, que la batalla que tenía por delante no sería fácil. Pero también supe que, por primera vez en mi vida, estaba dispuesto a pelear por lo que era mío. Ya no iba a seguir siendo el hijo complaciente, el hermano que siempre cedía, el que soportaba en silencio las injusticias por el bien de la familia. Esta vez, iba a defenderme, sin importar las consecuencias. Actualización 2. Han pasado un par de meses desde que entregué la notificación formal de desalojo y, lejos de hacerme caso, mi hermano y su esposa han decidido ignorarla por completo, como si se tratara de una simple hoja sin valor, como si mi derecho sobre la propiedad no existiera. Lo que al principio creí que sería un proceso complicado pero manejable, ha escalado a un nivel que nunca imaginé. Mis padres, en lugar de mediar o al menos tratar de calmar la situación, han adoptado una postura completamente hostil hacia mí. No solo han dejado de hablarme salvo para reprocharme mi supuesta falta de humanidad, sino que han alimentado el resentimiento de mi hermano, convenciéndolo de que su permanencia en la casa es legítima y de que mi reacción es exagerada. En las pocas ocasiones en que he intentado acercarme a hablar con ellos, lo único que he recibido a cambio son respuestas llenas de desprecio y acusaciones absurdas sobre lo egoísta y desagradecido que soy.
Mi madre ha llorado en varias llamadas, repitiendo una y otra vez que no entiende cómo puedo ser tan cruel con mi propia familia, que después de todo lo que han hecho por mí, esta es la forma en la que les pago. Mi padre, con su habitual actitud fría y desaprobatoria, simplemente ha optado por decirme que no esperaba menos de alguien que siempre ha priorizado lo material sobre los lazos familiares. Pero lo que más me ha sorprendido es la actitud de mi hermano, quien no solo se ha negado a salir de la casa, sino que ha tomado medidas aún más descaradas para asegurarse de que mi presencia sea completamente irrelevante. Hace unas semanas, descubrí que mi hermano ha comenzado a rentar 2 de los cuartos de la casa a desconocidos, personas ajenas a nuestra familia que ahora están ocupando un espacio por el que yo sigo pagando la hipoteca. No solo se ha instalado como si fuera el dueño absoluto del lugar, sino que ha decidido lucrarse con algo que ni siquiera le pertenece. Me enteré de esto por un amigo que, casualmente, vio un anuncio en internet en el que se ofrecían habitaciones en la casa. Cuando me lo mostró, no pude creerlo. Al principio, pensé que debía tratarse de algún error, que quizás alguien estaba utilizando fotos de mi propiedad sin permiso. Pero cuando fui a comprobarlo con mis propios ojos, me encontré con desconocidos entrando y saliendo de lo que debería haber sido mi hogar, ocupando espacios que yo mismo había elegido con cuidado para que mi familia estuviera cómoda. Fui directamente a confrontarlo. Toqué la puerta con fuerza, sin importarme si despertaba a alguien o interrumpía lo que fuera que estuvieran haciendo. Cuando finalmente salió, tenía esa expresión burlona que siempre usaba cuando quería provocarme. No esperé a que hablara, simplemente le pregunté qué demonios estaba haciendo rentando habitaciones en una casa que no le pertenecía. Su respuesta fue una mezcla de descaro y falsa victimización, diciendo que tenía derecho a sacarle provecho a un espacio que de todas formas no estaba usando, que si yo no quería vivir ahí, alguien debía hacerlo. Me dijo con tono desafiante que él tenía una esposa a la que mantener, que la vida no era fácil y que, si la familia no ayuda, hay que buscarse la vida como sea. En ese momento, sentí una ira tan intensa que tuve que respirar hondo para no perder la compostura. Le recordé que la casa seguía estando a mi nombre, que no tenía derecho a tomar decisiones sobre una propiedad que no era suya, que no podía seguir actuando como si esto fuera un simple favor que le debía. Pero él solo se cruzó de brazos y sonrió, como si mis palabras no tuvieran el menor peso. Me dijo que si realmente quería sacarlo, tendría que hacerlo por la fuerza, que no pensaba moverse solo porque yo estuviera jugando a ser abogado. Esa conversación me dejó claro que ya no había más espacio para negociaciones ni para intentar apelar a la razón. Mi hermano estaba decidido a mantenerse ahí a toda costa, respaldado por la ceguera voluntaria de mis padres, quienes siguen viéndolo como la víctima de una injusticia que solo existe en su propia percepción. Regresé a casa sintiendo una mezcla de impotencia y rabia, con la certeza de que la única opción que me quedaba era recurrir a la vía legal. Hablé nuevamente con mi abogado, quien me explicó que, dado que ya habían ignorado la notificación de desalojo, ahora tendríamos que proceder con una demanda formal para exigir que se vayan de la casa. Me advirtió que el proceso podía llevar tiempo, que habría obstáculos y que mi familia seguramente haría todo lo posible para retrasarlo, pero también me aseguró que la ley estaba de mi lado. Fue en ese momento cuando tomé una decisión definitiva. No solo iba a luchar por recuperar mi casa, sino que también iba a poner límites con mi familia de una vez por todas. A partir de ese día, corté contacto con mis padres y con mi hermano. No respondí más llamadas, no atendí más mensajes, no me molesté en tratar de explicarles lo evidente. Ya no me importaba lo que pensaran de mí, porque finalmente comprendí que nunca les importó lo que yo sintiera. Desde que empezó todo esto, he sentido una carga enorme sobre mis hombros, una mezcla de culpa y responsabilidad que me ha atormentado, haciéndome dudar de si estaba haciendo lo correcto. Pero ahora lo veo con claridad, no es egoísmo exigir respeto, no es cruel poner límites cuando te han pasado por encima tantas veces. Mientras el proceso legal avanza, he tratado de enfocarme en mi propia vida, en recuperar el control sobre mis decisiones sin que el peso de la familia siga dictando cada uno de mis movimientos. No ha sido fácil. Hay momentos en los que me asalta la nostalgia, en los que me pregunto si las cosas pudieron haber sido diferentes.
Si en algún punto de nuestra historia hubo una posibilidad de que mi familia me viera como alguien digno de respeto y no solo como un recurso del que podían disponer a su conveniencia. Pero cada vez que pienso en la forma en que me trataron, en la manera en que mi madre me hizo sentir como el villano de una historia en la que yo era la única víctima, en la indiferencia con la que mi padre respaldó la traición, en la burla descarada de mi hermano mientras rentaba habitaciones en mi casa, recuerdo por qué estoy haciendo esto. No sé qué vendrá después, no sé cuánto tiempo tardará la demanda ni cómo reaccionarán cuando reciban los documentos oficiales, pero hay algo que sí tengo claro, no me voy a rendir. No voy a permitir que se salgan con la suya. Esta no es solo una pelea por una casa, es una pelea por mi dignidad, por mi derecho a ser tratado con el respeto que merezco. Y esta vez, no voy a ceder. Actualización 3. Han pasado algunos meses desde que inicié el proceso legal para recuperar mi casa, y aunque sabía que no sería fácil, nunca imaginé la cantidad de obstáculos que mi propia familia pondría en el camino con tal de no asumir la realidad. Desde el momento en que mi hermano y su esposa recibieron la notificación de la demanda formal, su actitud cambió de la burla descarada a la agresividad abierta. Como si de repente yo fuera el enemigo más grande que hubieran tenido en su vida. Si antes trataban de minimizar la situación, ahora han decidido atacarme de manera directa, como si exigir lo que es legítimamente mío fuera un acto de guerra en su contra. La primera señal de que las cosas iban a escalar aún más fue cuando empecé a recibir mensajes constantes de números desconocidos, todos con el mismo tono acusatorio. Personas que, hasta donde sé, son amigos o conocidos de mi hermano, comenzaron a escribirme para decirme que era un miserable, que cómo podía hacerle esto a mi propia familia. Que estaba dejando a mi hermano en la calle solo por egoísmo. Algunos mensajes eran más sutiles, apelando a la culpa y al supuesto deber que tenía como hermano mayor de apoyar a mi familia, mientras que otros eran abiertamente agresivos. Acusándome de ser un traidor y de estar destruyendo a las personas que me dieron la vida. No me sorprendió del todo, porque sé perfectamente cómo es mi familia y la facilidad con la que pueden manipular a otros para hacerlos ver como las víctimas en cualquier situación. Lo que sí me sorprendió fue recibir un mensaje de mi madre con palabras tan frías y calculadas que por un momento pensé que no era ella quien las había escrito. Me dijo que esperaba que estuviera feliz con lo que estaba haciendo, que cada día que pasaba veía más claro que yo nunca había sido parte real de la familia, que siempre fui un extraño entre ellos. Alguien que solo se preocupaba por lo suyo. Me acusó de haberles dado la espalda, de ser incapaz de entender lo que significa sacrificarse por los demás, de haber convertido un simple problema familiar en un conflicto innecesario solo porque no sabía compartir. Dijo que mi padre estaba decepcionado, que mi hermano estaba devastado y que, al final, cuando la familia se rompiera por completo, yo sería el único culpable. Ese mensaje me golpeó más fuerte de lo que me gustaría admitir. No porque creyera en lo que decía, sino porque me hizo ver con absoluta claridad que para ellos, yo nunca fui realmente un hijo, un hermano o un miembro igual de valioso en la familia. Fui alguien útil hasta que dejé de serlo, fui un proveedor hasta que decidí que no podían seguir abusando de mí. A partir de ese momento, dejaron de verme como parte de su círculo y comenzaron a tratarme como un enemigo, alguien a quien podían manipular con la culpa hasta que cediera o, si eso no funcionaba, alguien a quien debían destruir emocionalmente hasta hacerlo retroceder. Decidí dejar de leer sus mensajes. Silencié todas las notificaciones relacionadas con mi familia y me concentré en seguir adelante con el proceso legal, aunque cada día era una lucha constante contra el peso emocional de todo lo que estaba ocurriendo. En el fondo, una parte de mí seguía preguntándose si en algún momento mis padres se darían cuenta de lo que estaban haciendo, si habría un instante de lucidez en el que reconocieran que no estaba siendo injusto, sino simplemente defendiendo lo que era mío. Pero cada vez que hablaba con mi abogado y me daba más detalles sobre las acciones que mi hermano estaba tomando para retrasar el proceso, me convencía más de que esa posibilidad no existía. Mi hermano, con la ayuda de mis padres, ha hecho todo lo posible por evitar que el desalojo se lleve a cabo. Han intentado alegar que la casa fue un regalo, que yo les cedí el derecho a vivir allí de manera permanente, que no tienen a dónde ir y que mi intento de sacarlos es un acto de abuso de poder.
En una de las audiencias preliminares, su abogado presentó un argumento absurdo diciendo que mi hermano y su esposa han invertido en la casa, que han hecho mejoras y que, por lo tanto, deberían tener derecho a permanecer ahí. Lo más irónico de todo es que cuando vi las supuestas mejoras de las que hablaban, lo único que encontré fueron cambios menores. Como una nueva capa de pintura en algunas paredes y la instalación de cortinas baratas que claramente habían puesto solo para intentar reforzar su historia. Lo que no mencionaron en la audiencia, por supuesto, fue el estado en el que han dejado la casa. Cuando finalmente pude entrar acompañado por un perito para evaluar los daños, encontré algo que me llenó de rabia e impotencia. La casa que tanto esfuerzo me costó comprar estaba prácticamente destruida. Las paredes tenían manchas de humedad por la falta de mantenimiento, los pisos estaban rayados, había puertas golpeadas. Y en algunos rincones encontré restos de basura acumulada como si nadie se hubiera molestado en limpiar durante meses. Los inquilinos a los que mi hermano les había rentado los cuartos habían dejado marcas en el lugar, muebles rotos y señales evidentes de descuido. La cocina, que alguna vez imaginé como un espacio acogedor donde mi familia compartiría comidas, ahora parecía una zona descuidada con electrodomésticos sucios y azulejos manchados de grasa. Cuando vi todo aquello, sentí que el aire se me iba. No solo me habían quitado mi casa, sino que la habían tratado como si fuera un espacio sin valor, algo que podían explotar sin ninguna responsabilidad. Me costó mucho mantener la calma cuando el perito me explicó el costo aproximado de las reparaciones, cuando entendí que incluso si lograba recuperar la casa, tendría que invertir una cantidad considerable de dinero para devolverla al estado en el que estaba cuando la compré. Ese día, cuando salí de la casa después de la inspección, supe que ya no había lugar para dudas ni para segundas oportunidades. La relación con mi familia estaba completamente rota, y no porque yo hubiera querido que fuera así, sino porque ellos habían tomado cada decisión posible para asegurarse de que no quedara nada que pudiera reconstruirse entre nosotros. No quedaba más que seguir adelante con el proceso, sin importar lo que tardara ni los obstáculos que pusieran en el camino. Esa noche, cuando regresé a mi departamento y me senté en la cama, me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo. La rabia, la tristeza, la decepción, la sensación de haber pasado años construyendo algo que nunca significó nada para las personas por las que más me esforcé. Me di cuenta de que por mucho tiempo había querido creer que mi familia cambiaría, que en algún punto se darían cuenta de lo que estaban haciendo. Que habría un momento en el que se detendrían y pensarían en mí como algo más que un medio para sus fines. Pero ese momento nunca llegó y nunca llegará. Lo que sí llegará es el día en que mi hermano y su esposa sean obligados a dejar la casa. El proceso sigue en marcha y cada vez estamos más cerca de la resolución final. Ellos pueden patalear, mentir, manipular y hacer lo que quieran para retrasarlo, pero la ley está de mi lado. No sé qué pasará después. No sé si mis padres seguirán sin dirigirme la palabra o si en algún momento intentarán hacerme sentir culpable otra vez. Pero ya no me importa. Por primera vez en mi vida, me estoy eligiendo a mí. Estoy luchando por lo que me pertenece, no solo en términos materiales, sino también en términos de dignidad. Y aunque me duela el proceso, aunque haya días en los que me pregunte cómo llegamos a este punto, sé que es la única decisión correcta. Porque esta vez, no voy a ceder. Esta vez, no voy a ser el hijo obediente que siempre sacrifica todo por los demás. Esta vez, voy a recuperar lo que es mío. Actualización 4. Ha pasado más tiempo del que esperaba, pero finalmente tengo en mis manos la resolución que confirma lo que siempre supe: la casa es mía, y mi hermano junto a su esposa deben abandonarla en un plazo de 2 semanas. Después de meses de desgaste emocional, de enfrentar excusas absurdas y manipulaciones constantes, por fin la justicia ha hablado. No ha sido un camino fácil. Cada paso que he dado ha estado acompañado de la constante sensación de traición, de la incomprensión de personas que han preferido cerrarse a la verdad antes que aceptar que su abuso ha llegado demasiado lejos. Pero a pesar de todo, este es el resultado que necesitaba. Cuando recibí la notificación oficial del juez, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. No hubo una sensación inmediata de victoria, no hubo satisfacción inmediata al saber que finalmente había logrado lo que era justo.
En su lugar, hubo una pesada sensación de vacío, un reconocimiento doloroso de que había tenido que llegar hasta este punto, de que las cosas se habían deteriorado tanto que no quedaba espacio para la reconciliación. No se trataba solo de recuperar mi casa, se trataba de aceptar que ya no había un lazo real que me uniera a mi familia. El momento en que informé a mis padres sobre la resolución fue exactamente como lo había imaginado, una explosión de reproches, gritos y lágrimas fingidas que en ningún momento ocultaron la rabia que sentían contra mí. Mi madre, con su usual dramatismo, se llevó las manos al pecho y me preguntó cómo podía hacerle esto a mi hermano, cómo podía ser tan insensible como para obligarlo a irse sin importarme lo que sucediera con él y su esposa. Me habló con el mismo tono condescendiente de siempre, como si todavía creyera que con suficientes palabras pudiera hacerme cambiar de opinión. Dijo que ella me había criado para ser una persona generosa, que siempre había esperado que entendiera que la familia es lo primero, que nadie debería darle la espalda a su sangre por algo tan banal como una casa. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de mi padre. Siempre había sido el más reservado, el que prefería mantenerse en segundo plano y dejar que mi madre se encargara de la manipulación emocional. Pero esta vez no se contuvo. Me miró con un desprecio tan puro que por un momento sentí que estaba viendo a un extraño, no al hombre que me crió. Me dijo que yo no era el hijo que esperaba, que nunca había sido parte real de la familia, que siempre había sido egoísta y distante, y que esto solo confirmaba lo que él ya sabía, que no podía confiar en mí. Dijo que si realmente tuviera amor por mi familia, habría encontrado otra solución, que no me habría aferrado tanto a un simple papel que decía que la casa era mía. En ese momento entendí que nada de lo que hiciera cambiaría la percepción que tenían de mí. No importaba que la casa fuera mía, no importaba que mi hermano y su esposa la hubieran tomado sin permiso, no importaba que la hubieran tratado como un negocio propio. Rentando habitaciones sin siquiera molestarse en consultarme. Para mis padres, el hecho de que yo me negara a ceder sin luchar significaba que era yo el problema, que era yo quien estaba destruyendo la familia. Me di cuenta de que, en su mente, nunca había existido la posibilidad de que estuviera en lo correcto. Desde el principio, su lealtad había estado con mi hermano, y no importaba cuánto daño me hubieran hecho, ellos seguirían defendiéndolo. Pero si creyeron que podían hacerme dudar, se equivocaron. Ya no soy la misma persona que intentaba buscar la aprobación de mi familia a toda costa, que sacrificaba su bienestar con la esperanza de recibir siquiera un poco de reconocimiento. Esta vez no me quedé en silencio, no me dejé llevar por la culpa. Les respondí con una calma que incluso me sorprendió a mí mismo. Les dije que esto no era mi culpa, que no fui yo quien convirtió esta situación en una batalla legal, que fui paciente, que traté de resolverlo de manera pacífica. Que di todas las oportunidades posibles para que esto no terminara así. Les dije que si realmente querían culpar a alguien, debían culpar a mi hermano por haber abusado de mi confianza, por haberme quitado algo que no le pertenecía sin el más mínimo remordimiento. Pero mis palabras no hicieron ninguna diferencia. Mi madre sollozó, repitiendo una y otra vez que yo los estaba traicionando, que me estaba dejando llevar por el rencor y el materialismo. Mi padre simplemente me dio la espalda, dejando claro que ya no tenía nada que decirme. Y mi hermano, quien había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Se rió con amargura y me dijo que esto no se iba a quedar así, que encontraría la forma de arruinarme la vida como yo lo había hecho con la suya. Su esposa, con su actitud altanera de siempre, dijo que yo era un fracasado, que de nada me serviría recuperar la casa si al final terminaría solo, sin nadie que me apoyara. Me marché sin responderles. No valía la pena discutir con ellos, no valía la pena tratar de razonar con personas que habían decidido verme como el enemigo en lugar de aceptar sus errores. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí una extraña sensación de ligereza, como si, a pesar de todo, una parte de la carga que había estado llevando durante meses se hubiera desvanecido. Porque, por primera vez en mi vida, ya no tenía que fingir que era parte de una familia que nunca me vio como igual. Ahora solo queda esperar. En 2 semanas, mi hermano y su esposa deberán abandonar la casa, y aunque no tengo ninguna duda de que harán todo lo posible para complicar el proceso, ya no me preocupa.
He hecho todo de acuerdo a la ley, tengo todas las pruebas necesarias y sé que, al final, la justicia está de mi lado. Lo que pasará con mi relación con mis padres después de esto es algo que no puedo predecir. Quizás seguirán viéndome como el villano, quizás con el tiempo se darán cuenta de que la verdadera traición vino de su parte. O quizás simplemente me cortarán de sus vidas para siempre, negándose a aceptar la realidad de lo que hicieron. Pero cualquiera que sea el desenlace, sé que hice lo correcto. Voy a recuperar mi casa. Voy a recuperar mi tranquilidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, voy a recuperar mi vida sin tener que cargar con el peso de una familia que solo supo aprovecharse de mí. Actualización final. Han pasado varias semanas desde que mi hermano y su esposa fueron obligados a dejar la casa, y aunque el proceso ha concluido en términos legales, la sensación de desgaste emocional sigue pesando sobre mí. Recuperar lo que era mío no fue una victoria celebrada con alegría, no hubo satisfacción inmediata ni alivio absoluto. Lo que sentí cuando finalmente tuve acceso a la casa vacía fue una mezcla de tristeza, rabia y una especie de resignación amarga. Después de tantos meses de lucha, lo que me quedó no fue un triunfo radiante, sino las ruinas de lo que alguna vez imaginé como un hogar lleno de momentos felices con mi familia. Cuando crucé la puerta por primera vez después de su salida, encontré exactamente lo que había temido: descuido, suciedad y una clara intención de dejar una última muestra de desprecio. Habían arrancado cortinas, dejado montones de basura en diferentes habitaciones, rayado algunas paredes con insultos infantiles como si eso pudiera cambiar lo inevitable. En la cocina, restos de comida podrida en los cajones desprendían un hedor insoportable, y en los baños, manchas de moho indicaban meses de negligencia absoluta. No era solo suciedad acumulada, era una declaración de rencor, un mensaje silencioso de que, si ellos no podían quedarse con la casa, al menos se asegurarían de dejarme una carga extra con la que lidiar. Pasé los primeros días limpiando en soledad, recogiendo los escombros de lo que una vez fue el lugar que había soñado como un refugio para mi familia. Cada objeto fuera de lugar, cada rincón maltratado, cada detalle que evidenciaba el desprecio con el que trataron el espacio, era un recordatorio de que nunca vieron esta casa como yo la veía. Para ellos, solo fue un recurso, algo de lo que podían tomar ventaja mientras les resultara útil. No hubo gratitud, no hubo remordimiento, no hubo la más mínima señal de que, en algún momento, entendieron el daño que me hicieron. A pesar de todo, me obligué a seguir adelante. Contraté a un equipo de limpieza para deshacerme de lo que no podía manejar solo, llamé a pintores para cubrir los rastros de vandalismo en las paredes y empecé a reparar los daños más evidentes. Cada arreglo que hacía no solo era una forma de devolverle dignidad a la casa, sino también un proceso simbólico de recuperación personal. No quería que este lugar quedara impregnado de la negatividad con la que lo habían dejado. Quería que, con cada cambio, con cada mejora, la casa volviera a sentirse mía, no como un campo de batalla en el que tuve que luchar por lo que ya era legítimamente mío, sino como un espacio en el que pudiera encontrar paz. Mis padres no han vuelto a comunicarse conmigo desde el día en que les informé de la resolución judicial. Al principio, pensé que quizás, con el tiempo, tratarían de hablarme, de intentar algún tipo de reconciliación. Pero no ha habido llamadas, ni mensajes, ni siquiera un intento superficial de acercamiento. Han preferido aferrarse a su narrativa en la que yo soy el villano, el hijo ingrato que destruyó la familia por un capricho materialista. Por lo que he escuchado a través de algunos familiares, siguen apoyando a mi hermano, siguen repitiendo la misma historia de que él fue víctima de mi crueldad. Que lo dejé sin hogar sin importarme lo que pudiera pasar con él y su esposa. Pero lo cierto es que él no quedó en la calle, no quedó desamparado, no sufrió ninguna consecuencia que no fuera la de perder algo que nunca fue suyo. Según supe, se han mudado a un pequeño apartamento que encontraron con ayuda de mis padres, un lugar que, irónicamente, es más adecuado para ellos de lo que nunca fue mi casa. A pesar de sus amenazas, de sus gritos de que arruinaría mi vida, la realidad es que simplemente se acomodó en otra parte, como siempre lo ha hecho, esperando que alguien más se haga cargo de sus problemas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me he permitido sentir el peso de la libertad. Ya no tengo que caminar sobre una cuerda floja tratando de equilibrar lo que quiero y lo que mi familia espera de mí.
Ya no tengo que cargar con la responsabilidad de ser el hijo que siempre cede, el que siempre sacrifica sus deseos por el bien de los demás. Esta experiencia me ha dejado cicatrices, pero también me ha enseñado una lección invaluable: la familia no es solo la sangre que te une a otras personas, es el respeto mutuo, la lealtad genuina y el apoyo sincero. No sé si algún día mis padres intentarán volver a tener contacto conmigo, y en este punto, no sé si quiero que lo hagan. La idea de reconciliación, de alguna conversación en la que acepten su error y pidan disculpas, se siente como algo lejano e improbable. Quizás seguirán justificando lo que hicieron hasta el final, convencidos de que ellos fueron los agraviados en esta historia. Pero ya no me interesa convencerlos de nada. Lo que sí sé es que, a pesar de todo, no me arrepiento de haber peleado por lo que es mío. No me arrepiento de haber puesto límites, de haber exigido respeto, de haberme defendido incluso cuando significó perder a las personas que, en teoría, deberían haberme apoyado. He aprendido a vivir con la realidad de que no toda familia es incondicional, que no todas las relaciones se pueden salvar, que a veces la única opción es cortar el lazo y seguir adelante. La casa ha vuelto a ser un hogar, pero ya no es el hogar que imaginé cuando la compré. Es diferente. Es solo mío. Y por primera vez en mucho tiempo, eso es suficiente.